Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 23 del mes de abril del año 2024. Un martes, señores, donde la ciudad ha estado completamente taponada. Ustedes saben que los maestros tenían una protesta frente al ministerio y todo parece indicar, porque ustedes saben que la avenida Máximo Gómez es una de las que tiene la espina dorsal de la ciudad, porque por ahí se llega a muchos sectores y se penetra a los demás. Entonces, ese taponamiento producido en esa arteria tan importante impactó toda la zona circundante del Distrito Nacional y, sin lugar a dudas, eso ha creado mucho malestar. Por otra parte, señores, la comidilla del día de hoy es la experiencia que ha vivido la República Dominicana, y desde aquí queremos felicitar a los jóvenes empresarios, a la ANGE, por haber propiciado un debate tan hermoso, un debate que merece que la población dominicana lo valore y que debiera de quedar instituido de manera constitucional. Hay quienes entienden que no. Yo pienso que sí, que se debe llevar a las personas a los debates de manera obligatoria. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a marcar un antes y un después en la historia política de la República Dominicana y ojalá pudiera extenderse incluso hasta los regidores. ¿Por qué? Porque en la medida que se adopte esto de manera constitucional y se haga obligatoria, entonces los partidos políticos van a tener que tomar algunas medidas y buscar personas que tengan ciertos niveles de preparación, y la población con el tiempo va a ir aprendiendo a valorar por cuál de esos candidatos debe de votar. Miren, el proceso de los debates inició con los senadores de Santiago de los Caballeros. Déjenme decirle que hubo uno de esos tres candidatos que no tuvo un desempeño a la altura de lo que muchas personas esperaban, porque se trata de un político bastante rejugado que pudo haber aprovechado mejor ese escenario para lucirse y hacer una disertación que esté más o menos acorde con lo que uno espera de un candidato de esa investidura de la senaduría. Pero amén, ya cada quien tendrá derecho a hacer las conjeturas que deba de hacer, y lógicamente ustedes entenderán que en un ambiente político, sobre todo ya en la recta final de la campaña, cada quien hace alusión a su candidato y plantea y dice, bueno, pero fue el candidato mío que llevó las mejores propuestas, con excepción de un candidato de los de Santiago que no estuvo a la altura. Aquí, en el Distrito Nacional, hubo dos competidores que dieron una actuación bastante formidable, donde ambos lucieron de una manera, pudiéramos decir, impecable, hablaron muy bien y resalta bastante su actuación a ambos candidatos.
Porque yo le voy a decir lo siguiente, miren, si ustedes van a una competencia, no importa de lo que sea, siempre que se ve un pleito hasta cierto punto disparejo por un asunto, vamos a decir, psicológico, la gente siempre tiende a solidarizarse y a tener ciertos niveles de simpatía con el que entiende que es más débil, no importa quién sea, y eso es en todos los estados de la vida. Por ejemplo, el campeón Jack Veneno era una persona muy querida. ¿Por qué? Bueno, porque Jack Veneno pertenecía a la escuadra de la persona técnica. Entonces los rudos, que eran los que machacaban a los otros, los que hacían sangre, bueno, pues la gente quería ver siempre una reacción del que resulta agredido. Es igual que en el boxeo. El público convencional, no vamos a hablar ya de este público que va a ver un púgil determinado, bien sea porque trabaja con él o bien sea porque lo une un lazo de amistad. El público que de manera convencional va a ver esa pelea, déjame ir a ver boxeo. Por lo regular casi siempre quiere que gane el técnico, sobre todo aquellas personas que le han dado muchos golpes. Cuando yo vi ese debate entre Omar Fernández y Guillermo Moreno, me gustó mucho, porque ahí estaba conjugada la experiencia con la juventud. ¿Y qué decir de Omar Fernández? Bueno, que es un joven excepcional, brillante, que tiene un futuro político increíble y que, dicho sea de paso, para la posición que va a ostentar apenas con unos 32 años, es un joven admirable. No se le puede regatear ningún tipo de conocimiento ni nada. Hay una parte que quizás haya sido la más contrastante y que uno lee en su lenguaje corporal cuando mencionan a su padre. Él se siente, en el lenguaje corporal uno ve que se siente como mal, a pesar de que él dice sentirse orgulloso de su padre, y yo lo creo así. Porque cualquier dominicano, cualquier ser humano que sea hijo de un hombre que en 3 ocasiones haya sido presidente de la República y que además haya contribuido notablemente para la modernización de un país, como lo ha hecho Leonel Fernández, independientemente de cualquier otro error político que pueda tener, es algo que siempre va a resultar halagador. Entonces, ver a este muchacho con apenas 32 años, con un desenvolvimiento tan natural, tan bonito, deja claramente establecido de que él es un astro que tiene luz propia. Pero hay algo que uno no puede soslayar. Aunque a él no le guste, una de las cosas más resaltantes que le ha permitido llegar a estar a la posición que está es porque es hijo de Leonel Fernández. Es porque es el hijo de Leonel Fernández. Por eso yo primero dije todo su atributo, que él lo tiene. Pero en el país también pueden haber varios jóvenes más que tengan iguales atributos o mayores que él, pero a lo mejor no tienen una figura tan resaltante como la tiene él en su padre Leonel Fernández. Y cuando él por primera vez lleva sus aspiraciones como diputado, bueno, pues todo el mundo sabe que él iba a pasar, porque el espectro es más amplio y es mucho más fácil ser diputado que senador. Porque uno decía, aunque su partido que lo lleva como candidato en estos momentos no sea un partido
que tenga la hegemonía. Nadie le va a regatear al líder del partido, al presidente de ese partido, un voto para su hijo. Eso lo colocaba a él en una posición privilegiada. Y eso no quiere decir que él no tenga el talento. Él lo tiene. Esa es la verdad. Y sobre todo, cuando ustedes lo ven en una tribuna con una persona como Guillermo Moreno, que es un político acabado, una persona que ha sido candidato a la presidencia de la República, que en una ocasión fue fiscal. O sea, estamos hablando de un político completamente acabado, presidente por demás de un partido. Entonces, cuando ustedes ven este matchup, bueno, pues lógicamente yo pienso que quienes vimos el debate nos sentimos complacidos de ver dos buenos exponentes. Sin embargo, yo les digo lo siguiente. Ustedes notarán que a nivel de los hacedores de opinión, los puntos tocados por Guillermo Moreno como un viejo zorro de la política han sido lo que básicamente han impactado más. Porque Guillermo Moreno habla con relación a lo que es el Código Laboral, dice que ninguno de los derechos obtenidos por los trabajadores deben de ser conculcados, que más bien se debiera buscar modificaciones para favorecer más al trabajador y la incorporación del trabajo informal, que había una garantía de que la cesantía no iba a ser movida si él resultara ganador como senador. Omar Fernández, dentro de esa misma tesitura, hicieron causa común. Él dijo que él respetaba y que había que respetar todos los derechos adquiridos. Y yo hoy escuché a un periodista, acabando con Guillermo Moreno, uno que está en un programa de la tarde, en una emisora muy popular, dice, no, porque él no alcanza a entender, porque él incluso quiso fustigar a Omar diciéndole que se refiera a la cesantía. Y Omar le dijo, mire, yo estoy de acuerdo con los derechos adquiridos, porque él lo escuchó claramente. Y yo le digo a mi distinguido colega que Guillermo Moreno hizo la insistencia que se refiera a la cesantía, aun cuando Omar dijera que todo lo que eran los derechos adquiridos se iban a ser respetados. Que Guillermo Moreno hizo esa pregunta porque él es abogado. Y para los abogados, sobre todo los laboralistas, la cesantía no es un derecho adquirido. La cesantía forma parte de las prestaciones laborales. Los derechos adquiridos son aquellos derechos que independientemente de la terminación del contrato de trabajo hay que pagárselo de manera obligatoria al trabajador, como lo es el caso de las vacaciones, del salario de Navidad y de la unificación si es que hay beneficio. Lógicamente, Omar Fernández contestó correctamente porque él no es abogado y entiende que al hablar de los derechos adquiridos se está refiriendo a la cesantía también. Noté dentro del lenguaje corporal de Guillermo Moreno, que no le contrarreplicó eso, que él también quedó satisfecho y sabía
que entonces ya Omar Fernández se refería a eso sin hacer el detalle que yo estoy haciendo, porque él no es abogado ni tiene que saber eso como candidato a senador, porque son asuntos muy técnicos dentro del área laboral. Pero la verdad es que el debate fue bastante importante. Hoy continúa con las candidatas a la vicepresidencia de la República. Y yo espero que nosotros continuemos deleitándonos hoy también, porque a veces dentro de la política, dentro de lo que son los escenarios, se dan algunos factores que influyen para que una persona, aún siendo brillante, no tenga el suficiente desenvolvimiento. Y nosotros eso lo vimos con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense que no he querido personalizar, porque ni siquiera nunca me he referido por nombre, para no personalizar. Ustedes pueden estar seguros, y yo también, que la forma tímida en que ese candidato a senador habló en el día de ayer, nosotros vimos que tenía algo raro en un político, un miedo escénico. Él no se desenvolvió de manera normal, porque no todo el mundo tiene la capacidad de pararse delante de las cámaras, de pararse delante de un grupo, o mejor dicho, ponerse en un podio ahí para que le estén haciendo preguntas para contestarle al país entero. Él se veía un poco conturbado. Todo parece indicar que no lo ejercitaron dentro de su partido para que fuera a una actividad como esta, o sencillamente no sé lo que está pasando dentro de esa organización política, dentro del PLD, porque es que los candidatos que han llevado como que lucen un tanto desfasados, un poco fuera de tiempo con relación a lo que son sus intervenciones dentro de los medios de comunicación y de la vida pública. ¿O acaso a nosotros se nos ha olvidado todos los huevos que puso en las elecciones pasadas Gonzalo Castillo? Nosotros hemos visto que el propio candidato a la presidencia en el día de hoy ha cometido muchos errores, porque la gente siempre ve al PLD, sobre todo quienes estamos en los TAC, quienes tenemos ya más de 40, más de 50 años, porque ese era un partido de cuadro, que cuando el profesor Juan Bosch tenía la rienda de él, era un partido donde había círculo de estudio y los PLDistas se consideraban como una persona, como si fueran monjes, como si fueran filósofos, porque tenían que aprender. Pero en la medida que ya ese partido se fue ampliando y abrió para que su base entrara todo el que quisiera, ese partido que era de cuadro pasó a ser un partido del montón, y por eso ya no se ve ese lenguaje cervantino dentro de sus miembros. Ya ahí cualquier persona sin ningún tipo de preparación ocupa cualquier cargo importante, porque lo más importante es tener dinero y sea cualquierizado, y no quiero ni remotamente que nadie piense que lo que estoy diciendo hoy se refiere a lo que vi en los debates anoche. No, porque yo sé que ese candidato que llevó el PLD puede hacer mejor aporte que lo que él hizo. Y tampoco pienso juzgarlo nada más
por su actuación en el día de anoche, porque lo hemos visto en otro escenario tener ciertos niveles de gallardía y tener un mayor nivel de preparación. Sencillamente, en el día de ayer, el hombre se trancó y eso le puede pasar a cualquier ser humano. Se puede una gente decir, bueno, sentirse con miedo escénico y no hacer las cosas como realmente ha hecho en otras ocasiones. Esas son manifestaciones que se dan y yo lo veía ayer un poquito asustado. Yo estoy plenamente seguro que si él hubiese tenido algunas moneditas en los bolsillos, el que estuviera al lado de él hubiese pensado que tenía un complejo de maraca, porque le hubiese estado sonando de los temblores que tenía, pero la vida es así. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Mire, a mí me da mucha satisfacción, pues yo pienso que Omar Fernández, antes de ir al debate, escuchó este programa. Yo le voy a pedir al señor director que nos ponga un corte del programa de ayer, que nosotros, como de costumbre, es a las 4 que lo hicimos. Señor director, ayúdenos con las imágenes, porque los protagonistas de todos esos atropellos y esas acciones son personas que carecen de educación. Pero de igual manera que el maestro, nosotros consideramos que debe ser bien remunerado, también decimos que debe de tener un nivel de preparación lo suficientemente amplio posible como para poder brindarle al estudiantado una educación de primera y que cada vez que se hagan los informes PISA, la República Dominicana no se encuentre ocupando los últimos lugares. Yo pienso que los profesores, al margen de su lucha gremial, que el ministro de Educación la está calificando como una lucha política, ya que el presidente de los profesores es diputado y tiene aspiraciones a la misma posición en estas, introducir dentro de esa hora de ocio que tienen los niños un programa de tránsito que bien pudiera diseñarlo la DGCET, para que esos niños desde las escuelas aprendan las señales básicas de tránsito y, ¿por qué no?, puedan servir incluso como ente reflexivo cuando anden con sus padres que quieran incurrir en ciertos niveles de violación a lo que son las leyes de tránsito, para ello retroalimentarlo. Las tandas extendidas en las escuelas públicas previo a referirme a las universidades. Y pienso que un espacio que ha servido hoy para poco más que para que los jóvenes estén en la escuela, para que no estén en la casa, creo que debería utilizarse ese espacio para aplicar el método de enseñanza STEAM, ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, complementado con arte y cultura. Creo importante que los jóvenes aprendan de cine, de teatro, de actuación, de música, de instrumentos musicales, educación vial, que es una de mis propuestas también, educación financiera y, por supuesto, rescatar la moral y cívica que tanta falta hace en este momento. Eso sí yo creo que ayudaría a que nuestros jóvenes se preparen no solamente para enfrentar bien los retos del presente, sino para navegar también con eficiencia hacia la economía del futuro. Esa es la visión que tenemos respecto al tema de la posible reforma a la Ley General de Educación y es nuestra visión que tenemos respecto a lo que deberían ser las tandas extendidas. Señor director, denos el otro corte del día de ayer, de lo que planteábamos nosotros de la educación. Se realizan una serie de seminarios para poner acorde con los tiempos, los conocimientos. No sé qué es lo que pasa, pero dentro de la ADP, a diferencia de otros ministerios, nosotros no observamos esa parte. Y ese dinero de la educación que ha sido tan cacareado, ese 4% que nunca se ha podido aplicar efectivamente.
tiene una serie de lagunas dentro del mismo sistema que hay que tratar de corregir y de llenar. Por ejemplo, al horario de clase en las escuelas públicas se le aumentaron 3 horas. Diría que me parece que existe una especie de consenso nacional respecto del 4% que hoy se invierte en educación, que el dinero da bastante bien. Estamos hablando de que como hoy anda la economía representa casi 300.000 millones de pesos al año. Lo que parecería es que como que no existe un plan claro de en qué se invierte. En todo caso, estoy de acuerdo con una correcta formación de los maestros, que sean verdaderos pedagogos, que ayuden sobre todo a los niños en la buena comprensión de lo que se leen, porque lo que sucede al día de hoy es que saben lo que leen, pero no comprenden lo que están leyendo. De manera que aplicar también el método de enseñanza STEAM, no solamente a los estudiantes, también a los maestros, para su propia formación como pedagogos, sin duda que ayudaría a que tengamos maestros formados en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas complementados con arte y cultura, que sí que ayudaría a que mejoremos bastante la calidad de la educación en República Dominicana. Bien, señores, ustedes acaban de escuchar. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader insta a los comerciantes a trabajar para mantener la estabilidad, señor director. Acciones por ejecutar. Como candidato presidencial del PRM, Luis Abinader reafirmó el compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de la población. También les repito lo que siempre le he reiterado en estas reuniones, seguir trabajando por la unidad de su sector. La unidad de su sector. Para que ustedes unidos entonces puedan organizarse de diferentes vías y puedan comprar mejor y puedan también defender a su sector de la manera apropiada y que siempre vaya, como ustedes lo han hecho, en la misma dirección del interés nacional. En calidad. Que le esté dando fondo a los partidos para que pasen a formar parte del señor director. Ayúdenos con las imágenes. Nos llaman cientos de personas, nosotros no estamos llamando a nadie. Yo reto a quienes tienen esa retórica barata que nos muestren una llamada de un dirigente que sea militante del PLD o de la Fuerza Pública. Bueno, señores, está caliente la política. Ustedes saben, señores, que hay organismos internacionales que de manera extraoficial se ha estado señalando que quieren que la República Dominicana albergue 3 millones de nacionales haitianos. Déjenme decirle que yo pienso que si es hasta un error decirle de una manera directa no, sino hacer un censo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cuando hagamos ese censo, verá que nosotros tenemos más de 3 millones. Entonces decirle, ok, vamos a mandarle todo esto restante y vamos a sacar todo eso. Porque aquí no se sabe la cantidad de nacionales haitianos que hay. Pero de todas maneras, el país no debe de coger presión, señor director. Ayúdenme con las imágenes. Alfredo Pacheco fue el primero en analizar el informe del Departamento de Estado norteamericano y sus duras críticas a la política migratoria nacional. El país tiene que cumplir estrictamente con las leyes de la República Dominicana. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No estamos en contra de nadie, nada por el estilo, sino que el país está cumpliendo con lo que establecen nuestras leyes y nosotros, como país, tenemos el derecho de defender nuestra soberanía. Diciendo que eso es un irrespeto a nosotros como nación y que todo el mundo sabe de la forma que República Dominicana se ha manejado con el tema haitiano. Somos quienes más hemos colaborado con ellos, pero reiteramos lo que son nuestros principios. Señores, hoy hubo un paro por parte de los profesores de las clases. Vamos a ver lo que dice Duca y dicen los padres con relación a ese paro. Y entristece que el sindicato mayoritario de los docentes de la ADP quede rehén. La institución que representa al sector privado en materia de educación lamentó que la Asociación Dominicana de Profesores se deje utilizar como rehén en medio de un proceso político, poniendo sus intereses particulares por encima del derecho de los estudiantes.
El director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, recordó a los maestros los reajustes salariales que se les han realizado en los últimos años. Las reivindicaciones de un incremento salarial del 20% no son posibles en la realidad económica y en la realidad salarial que tienen los docentes dominicanos, que han visto incrementar sus remuneraciones en el último tiempo de manera sostenida y en términos reales. Mientras que padres de estudiantes consideran injustas las exigencias del sector magisterial e instaron a los profesores a utilizar otro espacio para hacer sus reclamos. Mire, yo considero que esa protesta de los profesores en estos momentos, en época de elecciones presidenciales y congresionales, no son justas. Ellos tienen otro espacio para exigir lo que ellos necesitan, pero el gobierno le ha dado mucho. Así es que, por favor, que... Miren, yo nunca estaré de acuerdo con huelga en los hospitales ni en las escuelas públicas, porque es la clase pobre la única sufrida. Y ustedes se ponen a ver que nuestra educación tiene mucha falencia y la mayor parte del presupuesto se va en salarios, cuando nosotros necesitamos que los profesores verdaderamente encaminen una lucha, pero es buscando ciertas reivindicaciones, como por ejemplo que a los niños que tienen, que son especiales, que tienen problemas y no pueden estar junto con los otros niños, se les permita habilitarlo mejor, que hay una gran deficiencia de aula que nosotros debemos de construir, que se debe trabajar más con la seguridad de los infantes, con una policía escolar y con buenos orientadores, pero sus reclamos son básicamente aumentos salariales y hay más cosas que corregir en educación, incluyendo la misma formación que deben ellos recibir como docentes para poder transmitir los conocimientos a los estudiantes. Pero nada, estamos en campaña política y a veces se busca con eso, un candidato a diputado, buscar votos, pero la educación no debe ser manipulada, como tampoco deben ser manipuladas lo que son las estadísticas de homicidio, porque estamos en campaña política, como dice Joel Santos, señor director. Siempre digo que el que hace una denuncia de ese tipo, pues que aporte las pruebas del lugar, porque nunca, también como nunca antes se está haciendo un registro, precisamente porque se está trabajando en conjunto y se está cada vez más utilizando la tecnología para fortalecer el manejo de las cifras. Aquí se analizan todas las semanas, todas las cifras del lugar. El ministro de la Presidencia fue abordado sobre este tema tras su participación en la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Miren, Hipólito, el expresidente Hipólito Mejía, se refirió a la huelga de los profesores. Vamos a ver lo que dice don Hipólito, señor director. Eso es un irrespeto a la educación dominicana y un irrespeto a la democracia dominicana. Yo soy de opinión de que deben haber buenos salarios, pero no se puede abusar del presupuesto nacional. Ellos tienen un buen salario, lo que tienen que dedicarse al ejemplo en las escuelas. El éxito de este país, del futuro del país, depende del trabajo en la educación. Lo hacen los maestros. Miren, ustedes saben que hay un caso pendiente de unos 3 jóvenes que están sometidos a la acción de la justicia, para los cuales el Ministerio Público va a estar pidiendo para el doctorcito un tiempo de 30 años de prisión, y para los 2 implicados que junto con él participaron en la muerte del joven, unos 40 años de prisión. Miren, yo le voy a decir algo, y es que es sumamente lamentable la situación por la cual están atravesando esos jóvenes. Y, lógicamente, ustedes saben que lo que hay que darle principalía es al joven que ellos asesinaron, que eso es bastante doloroso
para su familia, sobre todo cuando a usted le matan un hijo para robarle. Pues usted dice, bueno, un hijo mío se metió en un atraco, una venta de droga y lo mataron. Usted siente el dolor porque para el padre siempre va a sentir dolor cuando le matan un hijo, no importa lo que sea, pero cuando se trata de que es para robarle a él, el dolor es mucho mayor. Y resulta hasta desconcertante uno ver el habla despampanante de estos jóvenes y cómo ellos señalan otros actos delincuenciales cometidos por ellos. Y hay veces que uno se hace alguna interrogante y como que no puede darse su autorrespuesta. Porque yo le digo lo siguiente, en el caso del señor Vincent, alias el doctorcito, nada más me quiero referir a su primer apellido Vincent, porque no quiero pronunciar que su otro Carmona igual que yo, que tenemos el mismo apellido. Porque la verdad es que este joven, no sé lo que tiene en su cabeza, pero dudo que en la casa le faltara alimento. Entonces, cuando hay personas que cometen actos delincuenciales, que usted dice, bueno, este muchacho no se justifica nunca que se cometan tropelías de esa naturaleza, pero cuando usted agarra a una persona que es huérfana, que no tiene con qué comer y comete cualquier error en busca de obtener el pan, usted pudiera decir, bueno, lo entiendo un poquito, pero alguien que se le haya brindado cariño familiar, que se le haya dado facilidades, que se le haya cubierto sus necesidades básicas y se dedica a todas estas cuestiones, como narran ellos que se han dedicado a cometer actos delincuenciales, yo pienso lamentablemente que debe de caerle encima todo el peso de la ley. Y lo siento sobre todo por su padre y su cosa, una persona comunicadora, pero que a veces los hijos no se llevan de los padres y aquí en nuestro país la persona sale en busca del pan y tiene que trabajar tanto que muchas veces se olvida de poder darle la mejor educación a sus hijos, aun cuando sacrifique parte de su dinero. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.